Damas, carnales, bandita, bienvenidos a su podcast Sin Credenciales, el podcast sin censura, donde se habla de temas calientes en la sociedad para el que quiere tener otra opinión, para el que no se queda conforme y, por qué no, el que se quiere reír. Hoy tenemos un súper invitado especial que es Denis Sukic Sukame. Sí, muchísimas gracias por la invitación, es un honor estar aquí en su podcast y pues tenemos un tema muy interesante hoy, muy vigente, un tema creo que sí va a jalar mucho con la gente. Como saben, quizás este agosto se cumplen 500 años de la caída de Tenochtitlan. Es un tema muy in en la sociedad, también políticamente. Y entonces hoy les voy a presentar una diferente visión de ese acontecimiento histórico conocido como la conquista española del Imperio Azteca. Sin embargo, van a ver que igual no era como la historia oficial lo cuenta. Pues bienvenido, Denis. Quiero comenzar platicando que tú eres de nacionalidad extranjera. Cuéntanos un poquito que, para empezar, él es escritor, es autor del libro Conquista Femenina, pero me encantaría que tú nos platicaras primero qué haces en México, o sea, que el tema es sin credenciales, o sea, ya sabemos que eres el escritor del libro, que eres una persona apasionada de la historia, sin embargo, sin credenciales, cuéntanos de ti. Sí, así es, soy extranjero, provengo de Bosnia y Herzegovina. De entonces, en este tiempo, cuando yo no me nací, todavía era Yugoslavia, un país. Entonces yo crecí en lo que hoy en día es Serbia, luego me mudé a Croacia, que ya en esta época ya era un otro país. Sin embargo, tengo ciudadanía de Bosnia. A los 18 años me mudé a Estados Unidos, fui a estudiar allá. Empecé mi carrera profesional como maestro de inglés, es lo que hago hasta la fecha. Empecé a trabajar en China, en Xi'an, y luego a los 24 años decidí mudarme aquí a México y vine como maestro de inglés, que como dije hago hasta la fecha. Sin embargo, aquí viviendo en México, como me llamó muchas cosas culturales, ciertas observaciones de la vida que tuve aquí en este país, ciertas costumbres, que me han llevado a investigar más al fondo la historia de este país, y como resultado de ese trabajo tenemos aquí entonces mi libro Conquista Femenina, cómo una mujer real y una virgen celestial pudieron cambiar la historia de México. Wow. Oye, Denis, y cuéntame, ¿cuántos años entonces tienes viviendo aquí en México? Ya tengo 7 años aquí en el país. Vine primero a Chiapas, vivía en Chiapas como un año. Y luego me mudé aquí a la Ciudad de México, donde ya tengo 6 años. Oye, pero viviste en China, eres de Europa del Este. ¿Por qué escogiste México y nuestra historia? Que yo me siento honrado, de verdad, gracias. Sí. ¿Por qué escogiste México para que sea tu residencia pues, fija ya? Pues mira, como dije, sí, soy como un poco de cosmopolita, ¿no? Me mudé, México es mi 6º país de residencia. Cuando vine a este país, pues vine como trabajar como maestro de inglés, quizás 1, 2 años, no sé, no tuve un plan a la larga, pero como dije, sí se me llamó mucha atención la cultura e historia aquí, entonces, pues una de las razones por que me quedé más tiempo era precisamente para investigar más y pues acabar este libro que ahorita ya está. Y cuéntame, ¿cuál fue el suceso que determinó que dijiste, güey, voy a investigar de la historia de México? O sea, ¿Cómo te enteraste de esto que está aquí plasmado? Sí, exacto. Son unas anécdotas muy interesantes. Creo que todo empezó cuando yo tenía como 6 años. Me mudé entonces de Serbia a Croacia, era un refugiado. Y me recuerdo la primera vez que fui a una biblioteca pública en Croacia. Y siempre me llamó mucha atención la historia, entonces me acerqué ahí, agarré un libro y ahí estaba esa escena histórica donde Moctezuma, el último emperador tlatoani mexica, soberano, estaba dando un discurso a los mexicas y ellos estaban lanzando las barras. Perdón, Denis, ¿cómo lo pronuncias tú? ¿Moctezuma? No, así se pronuncia, es Moctezuma, eso es su nombre verdadero. Moctezuma es una distorsión porque obviamente los españoles no hablaban náhuatl, entonces en muchos casos se distorsionaba la exacta palabra en náhuatl. Entonces, claro, porque pues ahorita dices, güey, a lo mejor piensan que puede ser tu acento, o me están hablando de un personaje diferente. Exacto, o es un ¿no? emperador distinto. Pero bueno, continúa, perdón, Denis. Sí, así es, el nombre es Moctezuma. Entonces, en esa escena estaba Moctezuma ahí hablando a su pueblo y yo me recuerdo
como si fuera ayer esa imagen donde él andaba así con su penacho, las plumas, todo muy colorido y alrededor de ellos los españoles en su armadura de metal. Entonces me recuerdo diciendo, ay, esos malditos conquistadores, y este señor Moctezuma, que no sabía cómo se llamaba en esa época, pero me llamó tanto su atuendo que me enamoré así de esa cultura. Entonces dije, ay, qué bonito está vestido este señor. Y ahí todo empezó, yo creo, ahí me empecé como a interesar más por la cultura prehispánica. Y bueno, una vez que vine a México, no tuve intención de escribir un libro sobre la historia de México, pero como tenía ciertas observaciones de la vida, empecé como a cuestionar. Primera de ellas era en Chiapas, mi primera quincena en este país, y fuimos a una posada, era como 15, 16 ahí de diciembre. Era un evento de una organización alemana religiosa, tiene un proyecto en Chiapas, y yo fui ahí. En esta época yo no hablaba español. ¿Qué idioma? Inglés. Sí, hablaba inglés y obviamente mi idioma nativo, pero no hablaba todavía español. Entonces yo estaba ahí como observando, ¿no? Era una fiesta y me recuerdo, como era la posada, estaban ahí en el círculo, mayoría de ellos mexicanos, algunos alemanes, yo. Y entonces pasaban una muñeca así en el círculo, uno a otra persona. Y solo me recuerdo que cada persona que recibía esa muñeca como se ponía muy triste y como que sacaba sus penas y estaba llorando. Yo no entendía ninguna palabra, pero sí fui bastante... ¿Qué pedo con esto? ¿Qué es esto? Sí, estaba muy impactado emocionalmente. ¿Por qué esa gente está llorando con esa muñeca? Entonces, ahí donde primera vez me di cuenta de qué tan profunda es el catolicismo y esa religiosidad del mexicano moderno. Entonces, yo como provengo de una cultura antiimperial, anticolonial, siempre pensé que el catolicismo, cristianismo en este país fue impuesto por la fuerza. Que sí es cierto en una parte, sí es válido, pero obviamente existe otra parte que veo una devoción profunda. Entonces no se puede hablar de una devoción profunda religiosa a la fuerza. O sea, tú puedes disimular y fingir que estás creyendo en algo para que no te perjudican. Entonces, ¿esta muñeca qué era? Era Niño Dios. O sea, obviamente... Seguramente era diciembre, era cuando adoran, que arrullan al niño y esto. O sea, pero tú no entendiste entonces esta costumbre, dijiste que esta costumbre pagana, ¿qué es esto, no? O sea, sí, no entendía. Hay que decir, yo no soy católico, no soy cristiano, no soy bautizado, fui criado en una familia socialista, comunista, donde pues, la religión no era relevante. Entonces, no tuve ese conocimiento. Sin embargo, hay que decir, yo crecí en Croacia en años 90, donde hubo un resurgimiento después de la caída de Yugoslavia comunista, resurgimiento de religiosidad en Croacia. Entonces sí, hubo mucho catolicismo ahí, pero no como en México. Entonces, a mí me sorprendió mucho que gente aquí fue tan profundamente religiosa. Ahí es donde yo empecé como a cuestionar toda esa noción de que cristianismo fue impuesto aquí. Y entonces mi investigación me llevó a concluir que sí, no solo que fue impuesto por la fuerza, sino también hubo indígenas que aceptaron esa religión devotamente, y entre ellas principalmente las mujeres. Pero ¿no crees que a lo mejor no la aceptaron, sino fue parte de un engaño para que lo aceptaran de esta forma tan profunda? Igual y fue, pero yo digo, ya tiene 200 años que españoles aquí no tienen la fuerza política o militar. Entonces, ¿por qué siguen? ¿Por qué siguen siendo católicos aquí si nadie te lo sigue imponiendo? Ajá, ¿no? Si nadie te lo Porque impone. a lo mejor ya después de 500 años de una conquista, pues a lo mejor ya quedó muy arraigado en sus creencias. Sí, mira, eso es algo que yo creo falta mucho conocer en este país. El proceso de conquista y colonialismo es un proceso global. Entonces, más de 80% de países en el mundo han sido conquistadas, no solo México. Entonces, mi país también, pero no es muy común que se acepta tan profundamente la cultura del invasor. O sea, claro que un invasor lo impone militarmente, con la fuerza, pero que tú aprendes su idioma, que aceptas sus costumbres, que hay mestizaje, eso es atípico. Entonces, en este país eso sucedió y no puede ser coincidencia. En mi país, que fue conquistada muchas veces más que en México, estamos hablando primera invasión en Balcanes hace 6.500 años por los celtas. Entonces, imagínate luego romanos, luego francos, húngaros, turcos, mongoles, alemanes. O sea, no hay quien no vino a conquistar, pero no se aceptó necesariamente la cultura del invasor.
Entonces, pero en México sí. Entonces hay que ir al fondo, hay de que ahí explorar. proviene tu estudio, o sea, como que dijiste, ¿qué pasó aquí? Porque aquí sí. Porque aquí sí. Sí, exacto. Lo que gente no sabe es que el cristianismo, cuando apareció por primera vez hace 2000 años en el Imperio Romano, durante 3 siglos fue una religión perseguida. No era conveniente a nadie ser cristiano, los mataban, se escondían. Y en esa época de primeros 3 siglos, principalmente los creyentes de cristianismo temprano eran las mujeres. Eso sabemos por investigaciones tanto cristianas como seculares. Entonces, de ahí proviene mi hipótesis, porque yo tenía ese conocimiento previo que la religión cristiana fue muy benéfica en una sociedad pagana para la mujer. Entonces, ahí proviene, entonces yo cuando me di cuenta qué tan religiosos son mexicanos, dije, a ver, ¿por qué? Entonces ahí es donde empecé a investigar más la posición de la mujer prehispánica y ahí me di cuenta que obviamente a ellas eso sí era más conveniente que, digamos, la religión anterior con Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, todas las deidades bélicas. Que por esto que era más conveniente está la historia de la Malinche, o sea, existió la Malinche, porque dijo, para mí es más conveniente ser la Malinche o aliarme en este momento con el enemigo, con el español, que es seguir viviendo en la cultura de forma, o sea, como mujer en esta cultura. Sí, exacto. La conocemos como Malinche, eso es un término erróneo, hay que decir su nombre, como lo llamaban, era Malintzin. Quizás proviene de Malinali, no hay una forma segura de saber. Hay que decir que las fuentes históricas sobre esta mujer son sumamente escasas y son obviamente escritas por hombres. Ahí son muy pocas, entonces realmente no sabemos con exactitud. Con certeza. Pero lo que sí sabemos que sí, ella era cristiana, sí fue bautizada, como era un costumbre bautizar a las mujeres que fueron regaladas a los españoles. Sin embargo, ella sí demuestra que hubo una profunda religiosidad de su parte. Entonces hay que entender el contexto. Si tú eres una mujer que vive en un harén sirviendo a un hombre que nunca has conocido antes y luego te regalan a otros hombres y luego ahí ves que esos hombres están arrodillándose enfrente de una virgen, Cortés vino en su estandarte, era la Virgen, no Jesucristo. Entonces lo que se introduce en este país, cristianismo, se introduce con una imagen de la mujer, con una imagen de la Virgen. Entonces ahí es, creo yo, y ciertos historiadores creen que la Malintzin vio una oportunidad de decir, pues mira, aquí lo tengo mucho mejor, tengo mucha oportunidad que aquí en mi propia cultura. Por supuesto. Y entonces, y empiezas a estudiar, bueno, empieza tu investigación para escribir este libro. Uh-huh. ¿Y qué nos podrías contar más que contiene el libro de la historia de la mujer prehispánica? Sí, claro. Mi libro es un análisis del acontecimiento histórico, entonces estoy viendo como en seis diferentes capítulos, 6 diferentes aspectos. Entre ellos, en capítulo 4, por ejemplo, me enfoco mucho en esta posición de la concubina. Malinche fue una concubina, pero ella no fue la única. Ella es nada más ¿Pero una concubina de Hernán Cortés? No, ella no fue concubina de Hernán Cortés. Primero fue la concubina de un señor maya, porque vivía entre los mayas. Ella no era maya, sino fue regalada de su pueblo, ahí de Sur Veracruz, nahuablantes. Fue regalada, o algunos dicen que fue vendida, no sabemos con exactitud, pero sea como sea. Entonces ella ya tenía una experiencia de servir a un hombre desconocido. Y entonces cuando la entregan a españoles, no fue con Cortés, fue con un otro español, Portocarrero. Sin embargo, él luego se fue a España y parece cuando una vez que se dieron cuenta que ella habla náhuatl, Cortés sí se acercó a ella y pues pero no es una idea de que ella era tanto la concubina. Su gran aportación, su gran habilidad es lingüístico. Ella hablaba varios idiomas, no solo náhuatl, sino también chontal maya, también luego aprendió obviamente español, castellano, y ahorita hay algunos historiadores que creen que también hablaba un idioma popoluca, más probablemente un dialecto zapoteco. Entonces estamos hablando en pleno siglo XVI
XVI, de una mujer políglota, ¿no? Entonces, entonces habla varios idiomas sin una educación formal. Obviamente una persona muy inteligente, muy capaz, un raciocinio muy, muy desarrollado. Y es ella, no solo es el idioma, no era como un Google Traductor, o sea, que yo digo algo y tú dices algo, no. El idioma náhuatl es muy complejo, hay muchas metáforas, especialmente ese idioma de los nobles llamado Pipitlactoli. Entonces ella no solo hablaba náhuatl, sino hablaba náhuatl de élite de Pipitlactoli. Y entonces ahí son ciertas metáforas, es una manera muy particular de hablar. Entonces ella fue como una clave precisa que yo no creo nada coincidental. Y este idioma privilegiado, náhuatl, Pipitlactoli. No puedo pronunciarlo, lo siento. Qué cabrón, ¿no? Bueno. Entonces, esta persona que habla náhuatl, o ese tipo de náhuatl para nobles, era porque tenía que comunicarse con el emperador. Exacto, no solo con el emperador, sino con todos los tlatoanis en diferentes pueblos donde pasaban los españoles. Entonces, españoles siempre cuando llegaban a ciertos pueblos, pues obviamente se dirigían a los dirigentes, ¿no? Y entonces el pueblo común son matzehuas, matzewali, ellos hablaban ese matzehualtlactoli. Es un náhuatl más sencillo, digamos, y los pipitlactoli, ¿no? Los nobles hablaban un náhuatl más sofisticado. Ella, como fue noble, fue criada como noble, parece que sí aprendió ese náhuatl, y eso sí va en acuerdo con las fuentes que nos dicen que las mujeres nobles fueron enseñadas en la elocuencia. Entonces ella no solo fue una cualquiera esclava, no, ella era una mujer noble que fue reducida por las circunstancias de su cultura a un concubinato. O sea, fue una pieza clave para que los españoles, pues hoy, bueno, ya no es, ya porque ya somos ya es un mestizaje, o sea, ya no, pero para lograr esa conquista, fue una pieza importante. Pues se convirtió en una herramienta al final del día, ¿no? O sea, tuvo que hacerlo, tanto en pro del ejército, bueno, en este caso de ellos, como también a nivel ascendente, ¿no? Como le conocemos ya más bajo. La utilizaban para eso al final del día. Bueno, funcionó, no es que la utilizaran, funcionó como herramienta para eso, ¿no? Sí, mira, ciertamente ella sí fue una pieza clave. Mismos españoles dicen eso. Entonces, hay que entender que esos españoles no son feministas ni son proindígenas. Son unos misóginos, son racistas. Y entonces que una persona, hombre español, racista misógino, reconoce oficialmente la labor de una mujer indígena, eso te da peso, qué tanto importante ella era ella. Entonces ellos mismos dicen, por ejemplo, Díaz de Castillo dice, después de Dios, lo más importante en la conquista, para el éxito de la conquista fue la Malinche, fue Malintzin. Entonces eso, dice todo. Otra cosa en la que tú dices, pues fue obligada, no. Ella pudo haber fingido, nadie sabía que ella hablaba náhuatl. Entonces ella se le entregaron en el mundo maya. Entonces todo lo que españoles pensaban, igual ella es una maya. Entonces parece cuando ya una vez llegaron a la costa de Veracruz, que era el imperio azteca en esa época, los embajadores de Moctezuma se dirigían a españoles en náhuatl, pero ellos no sabían náhuatl, sino tenían un otro español, Jerónimo de Aguilar, que hablaba maya, pero él también se quedó, obviamente maya y náhuatl son dos idiomas completamente distintos, pero parece que fue Malintzin, que entonces empezó a hablar con esos embajadores, y entonces ella toma una iniciativa de hablar. A ver por eso. Sí, ella pudo haber nada más callado, poner la cabeza abajo, y nadie nunca hubiera sabido que ella habla algo. Wow. Pero es ella. Entonces eso es importante entender, la iniciativa, y mi libro va a eso, va al origen, de dónde proviene. O sea, proviene de ella. De ir por más, justamente, ¿no? De destacar. Sí, de ver su oportunidad, de decir, mira, aquí estoy una esclava, aquí soy una concubina cualquiera, veo aquí que ellos necesitan comunicarse, pues yo voy a ofrecer mi habilidad. Y otra cosa es, hay ciertos historiadores como Camilla Townsend, que es probablemente la máxima autoridad sobre la figura de Malintzin. Ella dice que realmente cuando una vez que los embajadores y los aztecas abandonaron a los conquistadores quisieron ir a Tenochtitlan a conocer a Moctezuma, pero él rechazó ese pedido y dijo no. Entonces ellos los abandonan. Y en esta época Cortés está ahí aislado en la costa, en la playa de Veracruz, sin nada.
Y parece que fue precisamente Malintzin que empujó a Cortés a investigar más y ir hacia Tenochtitlan. No, entonces, como tú lo mencionas en el título de tu libro, ¿no? Fue una conquista femenina totalmente hacia ambas culturas. Porque primero, como tú lo refieres, o sea, hay un reconocimiento de un hombre misógino, machista por excelencia. Y además, destaca la Malitzin en nuestra cultura como maya, como mexica, y empieza a haber una conquista femenina para ambas culturas, ¿no? De cierta forma. Exacto. Mira, es muy interesante. Eso hablo en mi tercer capítulo por ejemplo, de Cortés, que viene con ese estándar de la mujer. O sea, el cristianismo que viene aquí no es ese cristianismo de Jesucristo. Tú vas a Europa, es puro Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Y si vienes aquí, la Virgen. ¿Cómo? Eso es porque Cortés vino con ese estándar. Y los indígenas fueron tan impactados con esa imagen de la Virgen, que obviamente era la Virgen María, todavía no Guadalupe. Y entonces ellos pensaban que ese gran Dios de que españoles todo el tiempo hablaban era precisamente esa mujer. Entonces es eso, desde ahí los españoles introducen una imagen femenina, una reliquia femenina, y las mujeres de aquí, como Malintzin obviamente, dicen, pues obviamente eso me conviene más que un Huitzilopochtli, un dios masculino bélico. Y aquí tengo una imagen de la Virgen. Pues es obvio para una mujer. ¿Y en qué momento hace esta transición de la Virgen María a la Virgen de Guadalupe? Eso ocurrió supuestamente unos 10 años después de la caída de Tenochtitlan, justo en 1531, según Nican Mopowa. Es un documento histórico, escrito más probablemente por unos alumnos de Sahagún, el famoso fraile. Entonces parece que la Virgen de Guadalupe supuestamente aparece en el cerro de Tepeyac, norte aquí de la Ciudad de México, 4 veces, y se dirige a un tan Juan Diego Cuauhtlatóatzin. Entonces sí son como unos 10 años después de la conquista que aparece supuestamente la Virgen. Oye, hablas en tu libro justamente, o le das peso como a la emoción, la división de que todos los hombres, o sea, entiéndase por género, masculino y femenino, tenemos cierta connotación emocional, y le das peso también en tu libro. Hablas de esto, de la importancia que tiene el sentimiento o la emoción de ser mujer, ¿no? O sea, qué tanto intervenimos. Y hablas algo bien interesante. ¿A qué atribuyes? Es una pregunta. ¿A qué atribuyes que no hay tantos hechos o tanta cosa documentada referente a las experiencias femeninas? Porque todos los historiadores tienen un enfoque a los hombres, ¿no? Como tal. ¿A qué atribuyes tú? ¿Por qué no hay asentar en documentos la intervención femenina? Sí, precisamente así es. Mira, históricamente la mujer no era un sujeto de investigación histórica. Entonces, desde miles de años, en todas las culturas, tanto aquí en México, en Europa, en Asia, siempre los historiadores y la historia es enfocada en lo masculino, principalmente la guerra, ¿no? ¿Y quién son los guerreros sino los hombres? Los grandes generales, los grandes, entonces, gobernantes, los tlatoanis, reyes, zars, César, son hombres. Los dirigentes de la religión, el papa, o sea, ¿de dónde proviene eso, papa? Sino de papá, o sea, es un gran padre, ¿no? Patriarco, ¿no? Entonces, toda la cultura durante miles de años en todo el mundo ha sido exclusivamente orientada al hombre. Entonces solo se estudia al hombre. Y entonces eso es una cosa. Otra cosa importante es, hay que decir que las mujeres en esa época eran analfabetas. Entonces ellas ni podrían escribir. Entonces si incluso quiso escribir, no pudo porque no sabía. Nadie enseñaba a las mujeres a escribir. Entonces como vivimos en un mundo postmoderno con ese feminismo, pensamos que siempre era así. Absolutamente no. O sea, nada más es necesario ver sus abuelas, por ejemplo, muchas que no les permitieron ir a la escuela. O sea, yo conozco de casos donde les decían, tú eres mujer, que vas a ir a la escuela, tú te vas a casar, bla, bla. Sí, tú solo casarte, sí, hijos, cocina. O el rol que asume la mujer en la sociedad, ¿no? Tan actual, porque de repente todavía tengo amigas que me dicen, es que acabo de tener un bebé, también trabajo, también aporto a la economía familiar, y todavía se cree, y mi familia, su familia de mi esposo y él, que yo tengo más obligación como mujer por ser mujer, más de... Por ser la mamá. Por ser la mamá, exacto. Tú te tienes que parar, tú lo tienes que alimentar, tú te tienes que desvelar, tú tienes que
criar más que yo como padre, aunque ya los proveedores son ambos. Ujú. Sí, son roles muy tradicionalistas, ¿no? Que se han implantado en nuestro chip. Pero cuéntanos de esto, o sea, ¿tú a qué atribuyes justamente pues ese peso femenino a la conquista? Desarrollanos más esta nos interesa muchísimo. Sí, pues hay como varios aspectos. En caso de conquista, entonces lo considero principalmente, yo creo que el mundo es psicológico, todo proviene de pensamiento y la ciencia moderna demuestra eso. Entonces, hay que entender que mitad de las personas, mitad de los pensamientos provienen de las mujeres. Entonces, si tú tienes una teoría que solo toma en cuenta los hombres, al mejor de los casos vas a adivinar 50%. Entonces, Okay, sí, en el mejor de los casos. Entonces, yo digo, ¿dónde están los pensamientos de mujer? Ahí es un problema académico. Los académicos hay una tendencia de fijarse en las fuentes. Pero si no hay fuentes femeninos, es como quedarse fuera, ¿no? Sí. Entonces, eso es gran problema, Xochitl, que realmente los académicos no se atreven a ir porque no hay fuente. Malinzi no escribió nada. Entonces, no sabemos realmente no puedes decir académicamente. Entonces, tus fuentes también son de varones, de hombres. Las fuentes inevitablemente son así. Reitero, eso es muy importante entender. La mujer era analfabeta, todas, 100% analfabetas, o sea, ninguna No escribía. puede escribir. Pero bueno, alguien que se interesara y dijera, bueno, yo voy a dar una reseña de lo que estoy viviendo en el entorno, realmente los documentos no hay, o sea, Sí. habrá quizás algunos que Sí, hagan lo referencia que al yo- rol femenino, pero no le dan ese peso justamente. Sí, lo que hay que entonces estudiar es el contexto. Entonces yo estudio el contexto histórico. Obviamente que mujeres existían y eran ahí y pensaban y hablaban y todo. Pero como no está escrito, entonces 500 años después tú no puedes decir, mira, aquí escribió eso. Entonces Claro. debes que ver el contexto y ver esas pruebas circunstanciales, ¿no? De esa circunstancia de esa prueba y llegar a una conclusión. Ahora sí, en siglo XX, por ejemplo, tenemos ciertas fuentes de las mujeres en la guerra. Por ejemplo, famoso en un libro en 2015 que ganó premio Nobel, habla de experiencia de las mujeres rusas durante la Segunda Guerra Mundial. Y ahí vemos toda una visión sumamente diferente de la guerra que ha sido históricamente sí narrada por el hombre. Entonces ya apenas ahora tenemos. Entonces lo que yo hago, veo esos nuevos conocimientos, esas nuevas pruebas, y entonces trato de cómo usar eso en el contexto histórico del siglo XVI. Ok, y me llama mucho la atención. Bueno, primeramente ahorita mencionaste mi nombre. Yo, para los que me conocen como Angélica, mi primer nombre es Xochitl. Sin embargo, bueno, yo así lo pronunciaba, pero Denis me ha hecho la valiosísima corrección. ¿Podrías pronunciar mi nombre como es? Sí, es muy interesante. Su nombre es Xochitl, quiere decir flor. Ese nombre no fue solo de la mujer, sino también masculino. Algo que no se sabe, por ejemplo. ¿No? ¿Falsificada? ¿Qué? ¿Cómo? Sí, o sea, el nombre de Xochitl también se usaba tanto para mujeres como para hombres. La flor en la cultura nahua tenía una connotación masculina. Entonces tenemos hombres con ese nombre como Iztli-Xochitl. Quiere decir flor de obsidiana. Entonces es un nombre, pero tiene Xochitl en su nombre, ¿no? Gracias por esa aportación tan valiosa. Platicabas también en tu libro y me adentré como en meterme en el contexto de las mujeres, que no tendría importancia también un guerrero sin el tema de la cocina, la agricultura, y realmente las mujeres eran quienes desempeñaban ese rol tan importante, o sea, su participación realmente era muy valiosa en esta época, ¿no? Exacto, es eso, ¿no? La realidad es lo que percibes, en lo que te enfocas. Entonces, si tú te enfocas en las batallas, en esas espadas y guerras, pero la vida es real. En siglo XVI, como hoy, debes que comer 3 veces al día. Entonces, ¿quién te va a hacer de comer? Guerreros hambrientos y que aparte Sí. pues no existían los medios de transporte, o sea, tenían que caminar grandes distancias, correr a grandes velocidades, ¿no? O sea, bastante energía gastaban Sí. en esta actividad. Exacto, lo que gente no sabe, cuando vienen los españoles e invaden aquí el territorio azteca, ellos son apoyados por la gente aquí. Él no viene con su reserva de comida ahí, no, viene así, y de hecho hablan en eso en sus escrituras los españoles, que una de las mayores amenazas siempre era la sed y el hambre. Entonces
Y entonces, ¿quién les hizo de comer? Pues las mujeres que fueron entregadas a ellos, hacían esas tortillas que ellos comían. Pero ningún historiador menciona eso, ¿no? Es como, no, la guerra, ellos tenían espadas de acero, no sé qué. Yo digo, ¿y las tortillas? No, es eso. Entonces hay que tomar en cuenta la realidad. ¿Quién hizo de comer? El contexto. Ellas también hablaban que ellas las curaban las heridas. Pero te das cuenta que la aportación que das en este libro puede ser mucho mayor para todo un estudio histórico, porque como tú bien refieres, o sea, el 50% de la historia se cuenta a través del hombre, pero ¿dónde está ese 50% a través de la mujer, ¿no? En la filosofía, o sea, en toda la literatura que existe, ¿dónde está ese otro 50% donde carece de existencia? Dices, o sea, ¿a qué fuente me refiero? Porque a lo mejor tú puedes hacer un análisis y un estudio, pero es a partir de fuentes de hombres, ¿no? Nunca a través de una fuente de mujer. Entonces, la importancia de que hoy en día, como tú dices, ¿no? Ya hay en cierta época donde las mujeres participaron desde su punto de vista en la guerra en Rusia, y cómo se cuenta desde otra perspectiva totalmente diferente. Y esto podría ser no solamente en México, sino a nivel mundial y desde cuántos años, ¿no? O sea, cuántos años de historia nos estaríamos perdiendo y de pensamientos. Exacto. Como dices, la filosofía. Entonces, mi libro proviene precisamente de filosofía, de cuestionar, de pensar, no solo ahí lo que ojos ven, sino lo que es atrás de eso. Entonces, por ejemplo, la historia hace un énfasis grande de las armas, ¿no? Que tenían espadas de acero, que de obsidiana, Pero nadie habla de la comida, nadie habla de, no sé, del sexo, nadie habla del chisme. ¿Cuál es el chisme más famoso de la historia? Pero eso es la vida cotidiana, el chisme, el sexo, la comida, y ahí es mujer, ¿sabes? No, pero como también, eso no se habla, pues no se ve. Como hombre, ahora sabemos que somos seres que necesitamos una compañía, entonces también no podría haber hombres que solamente pensaran en guerra, ¿no? Y en matar y en conquistar, sino pensaban en regresar a sus hogares para estar con sus, no sé. Pues eso dices un tema importante que hablas también en tu libro, o sea, un tema civil, ¿no? O sea, el tema de la monogamia, o sea, ¿cuándo se rompe esta dinámica entre parejas? O sea, el peso que le da justamente la conquista, ¿no? Al decir, bueno, pues ya soy acreedora a ciertos beneficios por pertenecer solamente a un hombre, ¿no? Y no ser una más de ese hombre, ¿no? De su... Sí, ese es un punto sumamente importante, realmente es el eje de mi tesis, es la monogamia. Entonces se habla mucho de que se cambió de politeísmo a monoteísmo. Todos saben que eran los dioses y ahora es un dios. Pero nadie habla, o no se habla tanto, de ese cambio civil de poligamia a monogamia, que yo creo era para la mujer igual y más importante. Entonces, todas las mujeres nobles, todas vivían en condiciones de polígamas. Entonces, una mujer noble nunca tenía una exclusividad con su hombre. Entonces, un gran hombre noble, como Moctezuma, como Cuauhtémoc... Pero ni que fueran, o sea, que tuvieran hijos, o sea... Sí, no. O sea, no importaba que ya tuvieras como una familia. Sí, solo era hijos. Moctezuma tenía más de 100 hijos. Obviamente no con una mujer, sino con decenas de mujeres. Entonces hay que entender eso. Entonces, si tú eras una mujer y tú tienes un esposo y tú tienes 2 hijos con él, entonces luego hay otra mujer que tiene hijos con él. Y luego hay otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Pues ¿quién eres tú? Está mi beneficio como la... Ajá, y entonces se viene ese concepto cristiano de ese sacramento monógamo. Algo que cristianos valoran muchísimo es la monogamia. Entonces, claro que un hombre puede, para decir perrear, puede tener hijos con la otra, pero bajo la ley, somos tú y yo, aquí firmado, la ley atrás de eso, Estado, la iglesia. Entonces es muy importante la herencia. Entonces cuando ya se casa, se queda para mis hijos y no para los hijos de otra concubina o no sé quién. Eso es un gran cambio que no se habla mucho en historia, que yo creo para la mujer era sumamente importante. La misma Balinsin se nota que notó eso y ella se luchó precisamente, eso es su guerra,
recibir esa firma, ¿no? Fírmame aquí, eso es mi patrimonio, cuando yo muero, mis hijos van a heredar. Y no va a ser una concubina cuyos hijos van a ser desheredados porque padre tiene 100 hijos. Demonios. Sí, Eso es gran parte de la conquista que no se nota, de que yo hablo mucho en mi libro, es esto, la monogamia que sustituyó poligamia. Y ahora... Pero ¿tú crees que con la conquista, la sustitución de la monogamia por la poligamia fue bien recibida por todos? O sea, ¿cómo se recibió eso, no? Porque a lo mejor ahorita, pues muchos tenemos el sentido de una relación monógama, ¿no? Porque dices, tenemos un sentido o generamos un sentido de pertenencia con otra persona. Sí. Pero esto es cultural, porque a lo mejor ellos no tenían este sentido de pertenencia, porque no existía este criterio, ¿no? Entonces, a lo mejor era, bueno, no sé, a lo mejor era muy sencillo para decir, bueno, pues solo puede estar con uno y con otro y no significa, y esto era para nobles, ¿no? Solamente para nobles. Entonces, ¿cómo le das más valor o menos valor o a una mujer, o un hombre cómo le da más valor o menos valor a una mujer, o una mujer cómo se da más valor o menos valor a ella misma? O sea, ¿cómo lo percibían? ¿Cómo lo permeaban? Ajá, mira, sí, es interesante. Entonces, hay que entender, se hablan mucho como, sí, pero solo eran los nobles. Sí, los nobles hombres. Entonces, eso sí era un porcentaje pequeño de población masculina, quizás 1 o 2% nomás. Pero ellos tenían varias mujeres. Entonces, mientras era como 1% de hombres, eso quiere decir que eran 10 o 20% de las mujeres. Entonces, desde el lado femenino no era poco, eran como 20 o 30% de mujeres que vivían en esas condiciones de poligamia. Claro, entonces el ideal del hombre aquí en México anteriormente y pues, incluso hoy en día es tener muchas mujeres. Entonces, sí, y ninguno quiso tener una, ningún hombre quiso tener una. Tenía una si no pudo tener otra, pero si pudo tenía muchas. Entonces todos los nombres y grandes guerreros tenían varias mujeres, porque eso era el ideal. Ideal prehispánico era: yo soy gran hombre, yo soy chingón, voy a tener una, otra, tercera, más que puedo. Entonces nadie quiso tener monogamia, nadie quiso eso. Entonces los pobres obviamente eran monógamos, ¿por qué? Porque no pudieron. Otra cosa es la matemática, demográficamente. Si tú tienes 100 hombres y 100 mujeres, entonces si solo hay 2 hombres que son nobles, pero cada uno de ellos tiene 10 mujeres, ¿qué quiere decir? Que se quedan 80 mujeres para 98 hombres. Ajá. Entonces tenemos 18 hombres aquí que se van a quedar fuera. Por eso decía o al revés, porque deberíamos cambiar un poquito su pensamiento. Sí, entonces son muchas cosas. Y sí, otra cosa es que tú dices, igual están pues culturalmente indoctrinados. Sí, el hombre, pero la mujer no, yo creo que no aceptó eso por su voluntad. Dijo, sí, yo quiero ser séptima mujer. ¡Ey! No. Entonces, la mujer es la que le da el peso, de cierta manera, a la religión, como por mantener el tema de, tiene que haber una, y si no, si tú me engañas... Sí, porque me perjudica que haya varias, a lo mejor no tanto como un tema de sexual o de sentimental, sino un tema de estatus. Estatus y estatus de sus hijos, no se olvidan de los hijos, perdón, o sea, deja tú una cosa, somos tú y yo, pero mira, eso es el problema, entonces hay una casa, un patrimonio, y hay una mujer que tiene hijos y otra mujer que tiene hijos y otra, y entonces ese padre tiene 15 hijos, ¿quién va a heredar la casa? Entonces claro que cada mujer quiere que sus hijos heredan la casa, pero obviamente no se puede, entonces se queda con casa unos y todas las demás son desheredadas. Eso es algo que el sistema cristiano hace obsoleto. Entonces la casa es de quien está firmado enfrente del Dios, de la iglesia: aquí estamos casados tú y yo, y mis hijos van a heredar. Y así es. Tú puedes tener hijos con la otra, pero esos son como bastardos, ¿no? Entonces ellos no heredan. Obviamente, legalmente es muy, muy claro que era preferible para la mujer. Sí, entonces no hay que olvidar lo legal. Porque mucha gente dice, pues opiniones. Y yo siempre digo, ¿y la firma? ¿Así? ¿Legalmente? Entonces si legal no importa, ¿tú me vas a firmar que tu casa es mía?
Oh, no. Pues sí. Hay que respaldar las opiniones con hechos. Y eso son firmas que son legalmente válidas. Y eso es gran beneficio de monogamia, de ese sacramento monógamo. Y sí, yo creo por eso mujeres apoyaron mucho la religión, porque obviamente era mucho más preferible para ellas tener un hombre, una mujer con la firma, eso es mío. Si él quiere andar de perro, como se dice, con otras, pues no en mi casa. No, antes ahí está en tu casa y tú la debes que ver ahí con otra, así viéndola y así como, ok. Sí, no pasa nada, ¿no? Sí. Claro, entonces concibe la mujer de pronto decir, no, pues prefiero irme por la línea de que nos vamos a ir al infierno si caemos en un tema de infidelidad, ¿no? Entonces, al final se vuelve un tema, pues, social y político, ¿no? Que repercute. Y ya pues, en el resto del cierre de tu capítulo, de tu libro, perdón, ¿Qué enfoque es el que tú le das con tus palabras? Sí, el último capítulo es muy interesante, mi capítulo 6 se llama Más allá de las historias. Ahí hablo de varias cosas como comparando el México actual, ¿no? Entonces también como creo son muy importantes la mentalidad, los patrones psicológicos. Nada sucede por coincidencia. Entonces estoy comparando ciertos patrones psicológicos, manera de pensar de los mexicas, de los nahuas, con la manera de pensar de los modernos mexicanos. Y son muy similares, son casi idénticos. Uh-huh. Pero mexicanos, o sea, no con otras culturas, sino mexicanos. Sí, mexicanos. Entonces, la cultura madre en México es cultura nahua, que se extendía desde pues, Jalisco hasta Guerrero. Realmente esos son como 80% de población mexicana hoy en día. Ajá. Entonces, pues realmente la cultura predominante es la cultura nahua. Entonces, estoy estudiando patrones psicológicos nahuas y comparándolos con los patrones psicológicos de los mexicanos modernos, y realmente es lo mismo. Entonces, estamos viendo la misma manera de pensar. Y ahí entro en ciertos temas como de genética y también de política. En mi último capítulo estoy comparando la política moderna mexicana con esa política en tiempos de la conquista. Estoy viendo los mismos patrones psicológicos como los gobernantes en época del siglo XVI. O sea, te doy ejemplos. Entonces, todos saben aquí el término de chapulín, ¿no? Sí. En la política mexicana eso es muy común. Entonces, soy de PRI, mañana chaqueteo, ¿no? Otra chaqueta, ahora soy PAN. Ay, mañana soy, no sé, Morena. Sí, como lo más conveniente en ese Entonces, ahí pasó lo mismo. Entonces, un día eran como, Imperio Azteca, vienen los españoles, espérame, españoles. Entonces tenemos las cartas de, por ejemplo, Antonio Cortés Totoquihualistli, que era un noble de Tacubaya, de Tacuba, de Tlacopan, donde él habla muy bonito de los españoles. La misma hija de Moctezuma, Isabela Moctezuma, habla ahí en sus cartas, y su hijo, su hermano Pedro, también alaban mucho a los españoles, ¿no? Entonces cuando me conviene, mexica, ahora el poder es español, los españoles. Es ese chaqueteo. Ese es un patrón psicológico mexicano milenario. Tú dices de Jalisco, y en el sur ¿hasta dónde llegaban los mexicas? Pues bueno, como tal imperio llegaba hasta Guatemala, pero lo que quiero decir, lo predominantemente náhuatl era desde Jalisco hasta Guerrero. Náhuatl. Uh-huh. Fíjate que yo una vez fui a Chiapas, y el escudo de Chiapas es una parte del cañón del Sumidero, ajá, donde los indígenas se avientan, sí, para no ser conquistados. Exacto. ¿No? Entonces también, ¿cuánto hubo de rechazo en ciertas como estados sí, porque a lo mejor no fue lo mismo en Veracruz o lo que es Estado de México, Tlaxcala, a lo que fue Chiapas? O sea, cómo se vivió esta conquista en diferentes sectores de la República Mexicana. Es buen punto, exacto. Entonces sí, no era lo mismo en todas las partes. Entonces lo que yo me enfoco es la cultura náhuatl, te digo, de Jalisco a Guerrero. Sí es cierto que, por ejemplo, en Yucatán hubo una mucho mayor resistencia que entre el mundo del centro de México, que era otra cultura. La cultura maya sí puso mucho más resistencia que la cultura náhuatl. Y también lo que es interesante es que la posición de la mujer maya era comparativamente mejor que la mujer náhuatl. Uh-huh. Entonces sí, ahí sí se puso más resistencia. También en el norte, varios tribus ahí que eran más como nómadas, también pusieron más resistencia porque probablemente también mujer tuvo una mejor posición.
pero es precisamente esa cultura náhuatl que es menos resistencia puso. Comparando la conquista poco, vamos al continente americano. En Perú, los incas resistieron 40 años. O sea, 40 años después de que llegaron españoles, todavía hubo como guerra, una guerrilla contra los españoles. Los mapuches en Chile, 25 años. Imperio Azteca, 2 años. ¿Cómo es posible que unos mapuches o unos incas resisten no se 20 veces dimensionaba. más? No era el mismo tamaño, la misma dimensión de imperio, ¿no? O sea, era... ¿Cómo te explicas? Sí, ¿cómo te explicas que unos mapuches, que no eran más poderosos que mexicas, o sea, perdón, Imperio Azteca era mucho más fuerte que mapuches, pero es eso, porque mapuches tienen una resistencia, mientras en cultura náhuatl como que hay ese chaqueteo, ese chapulines, dijeron, igual no me conviene resistir, sino me voy a aliar con ellos para recibir ciertos beneficios. Eso es la eje de la conquista, ese oportunismo. Eso hablo poco en el último capítulo. Hay que entender la mentalidad para entender la realidad. ¿Es ahí donde involucras la genética? ¿A eso te refieres con la parte de la genética? Bueno, eso es otro tema de la genética, sí. Un poco mencionaste antes del mestizaje. Es un otro gran mito. Todos somos mestizos, somos mezcla de sangres. Sí, los hombres, las mujeres no tanto. Entonces la mujer mexicana es realmente una mujer indígena genéticamente. Eso lo demuestran los estudios, que 90% de ADN mitocondrial es nativo americano en México. Es indígena, 90%. Ahora, ¿por qué? ADN mitocondrial solo se transmite del madre a los hijos. El padre no tiene nada que ver. Esa idea de que somos como mezcla es como una idea medieval, que la gente piensa que se mezcla el sangre. No se mezcla sangre, perdón, se mezcla los genes. Entonces, y no es como un vodka juice. Ahorita voy a poner poco sangre española, poco sangre indígena. No, son genes. Entonces, ¿cómo se dio el mestizaje? Se dio entre el hombre español, o también hombres de otros países, y la mujer indígena. Eso era principalmente el mestizaje. Desde el lado indígena es del lado femenino. No es como que llegaban señoras españolas a casarse con indígenas. Eso era muy raro. Sí pasaba, pero... Sí, ya a lo mejor ya no luego en la conquista, sino ya cuando estaban llegando aquí a... Sí, con tiempo. A poblar. Sí, pero históricamente era eso. La mujer indígena y hombre español. Eso es mestizaje. Y ahora... Entonces esa mujer indígena transmitía su ADN mitocondrial a sus hijos, ambos, hijas e hijos, y el hombre español no. Entonces no tiene nada que ver. Otra cosa es el cromosoma XX, el cromosoma XY que tenemos nosotros los hombres. Entonces los españoles, si tenían hijas con las mujeres indígenas, esas hijas no heredaban el cromosoma Y del hombre. Entonces se quedaba la genética XX de la mujer. Entonces, lo que quiero decir, ese linaje materno realmente es indígena. Entonces, la mujer mexicana en 90% de casos no es mestiza, sino es indígena. Ese es otro tema, es verdad. Chicas orgullosas de su sangre, bueno, de su genética. El linaje, o sea, justo. Pero bueno, ¿y cómo le puede servir o sea, cómo tú comparas tu libro? Creo que hay una frase de conoce tu pasado para entender tu presente. ¿Cómo crees que esto le sirva a todas las personas que nos están escuchando? Yo tengo mi opinión, que es muy está buenísimo el libro, tienen que leerlo. Sí, tienen que leerlo, pero ¿tú cómo crees que esto les puede aportar algo? Creo que la mayor aportación de mi libro es dejar de ese que tenemos mucho, lamentablemente, en este país, esa victimización. No, nos saquearon, nos invadieron, nos violaron, nos explotan. Y digo, sí es cierto, no niego eso, yo también provengo de una cultura así, pero hay que superar eso, hay que trascender, porque si te quedas en esa mentalidad de víctima, pues nunca cosas van a cambiar. Entonces, ¿cómo cambiar eso? Es dándose la cuenta que realmente ni fueron españoles, ni fueron los hombres, sino fue la mujer. Entonces, dar esa importancia y decir que el México moderno proviene de las mujeres indígenas que vieron nada más una nueva cultura y la hicieron a su manera, ¿no? Ese sincretismo, pero el sincretismo que se dio del lado indígena, del lado femenino. Entonces, es dar ese eje
poner la mujer en el centro, que ella es la piedra angular, y entonces el mexicano no es un hijo de la chingada, no es un víctima, sino es orgullosamente, son ustedes parte de esa mujer indígena, hoy en día mujer mexicana, y ella es México. No los hombres españoles, no los hombres indígenas, es la mujer. Eso demuestra la genética, eso demuestra mi libro. Entonces es dar ese peso a la mujer. Entonces cuando la mujer se pone el centro, entonces ya dejan de ser víctima, sino realmente que ella buscó su vida, y pues en este caso con un hombre español. Pero eso estamos viendo hoy en día, ¿no? O sea, pues... Sí, hoy qué pasa, ¿no? Hoy qué pasa con las mujeres, cuál es la importancia que está tomando nuevamente las mujeres dentro de todos los aspectos sociales en México, ¿no? Ya sea desde la política, en el trabajo, la lucha que se está viviendo hoy en día, no sé, los pedimentos o todas las solicitudes que tienen hoy el movimiento femenino. Exacto, sí, estamos viviendo en un mundo donde el feminismo ya está en la alza. Y es eso, ¿no? Reconocer el lado femenino, pero históricamente. Claro. No pensar como que las mujeres de hoy son muy empoderadas. No, siempre hubo mujeres empoderadas, siempre, desde prehistoria. No todas las mujeres son como sumisas que ponen la cabeza abajo y dicen, claro. Ok. Siempre hubo mujeres rebeldes, lamentablemente ellas no llegan a la historia. O cuando llegan manchadas, como la Malinche, que se le dio importancia porque era seductora y porque usó su todos cuerpo. Los refranes que hay de la Malinche, ¿no? Haces una comparación justo con Cleopatra, ¿no? También Así es. Sí, Cleopatra obviamente un personaje quizá femenino más famoso de la historia, y tenemos esa percepción que Cleopatra fue un gran personaje porque era hermosa, porque ella sedució a César y luego Marco Antonio. Pero realmente no, primero que nada ella era de origen griego, o sea, del dinastía Ptolomeo. No son tan guapas las griegas, entonces no creo que era tan guapa. De hecho hoy hay historiadores que están dudando la guapura de Cleopatra. Sin embargo era un genio, esa mujer también hablaba como 4 o 5 idiomas, era sumamente inteligente, y pues sí, claro, pues también en otros atributos. Sí, usó la seducción, pero Dios mío, eso no es... O sea, hoy en día hay muchas mujeres guapas, pero no llegan a la historia. A historia no viene gente guapa o gente que viene ahí porque tiene buena nalga. No, viene gente que hace algo gran para la sociedad en buena o mala manera, pero son personas que son mentalmente muy fuertes. Ajá. Entonces hay que dar la importancia mental. Yo no digo que ella igual no usó la seducción o tenía buen cuerpo, lo que sea, pero eso para mí es secundario. Lo primario es mental. Estamos hablando de mujeres políglotas sin educación que son genios. Pero como hay, entonces solo te vas a enfocar en lo físico y no ver lo psicológico, pues te vas a quedar ciego. ¿Qué opinas justo de esta postura que la mujer en general está desvirtuando en cuanto al sentirse agredidas, como dices, empoderadas? ¿Te limita un poco acercarte a ti a una mujer de pronto sin saber cómo es que va a jugar ese rol de ser... Sí. Seducida o... Ajá. Sí, es muy interesante. Conquistada, ¿no? Sí, exacto, es muy interesante eso porque eso fue como algo que se hacía durante milenios. Tradicionalmente, ¿no? La mujer asume ese rol pasivo y el hombre es el conquistador que ahí no la seduce, ¿no? Y ella entonces ahí como va aceptando. Entonces sí, hoy en día estamos viendo un cambio ahí en ese rol, y pues sí, los hombres se están quedando frustrados. ¿Por qué? Porque no somos educados en eso. Tú sabes que nuestros padres probablemente eran muy machistas, ¿no? O sea, su voz era la principal, se decía lo que ellos hacían, y si no, pues, alzaban la voz o otras cosas, ¿no? Sí, entonces, sí, como que te espanta, ¿no? De repente una mujer empoderada, decidida, que llega y te dice, oye, ven, tú me gustas, y algo... Te saca de contexto porque no lo esperas, porque tú siempre esperas como hombre tener esa primera iniciativa o tratar de seducir, ¿no? Exacto. Sí, es eso. Entonces, históricamente, y yo creo eso es la eje de entender, emocionalmente la mujer fue como... se le fue quitando la agresión. La mujer simplemente tuvo que ser un ser nunca agresiva, nunca amenazante, especialmente a un hombre. Entonces, históricamente, ningún hombre iba a aceptar que una mujer le grita.
Y si me grita, yo grito, y luego si sigue... Sí, lucha de poder, ¿no? Ajá. Pero sí, o sea, la mujer, y vemos eso en esa educación, las niñas no gritan, las niñas no dicen groserías. Entonces la mujer fue educada de ser sumisa y el hombre es al agresivo. Y ahora que esos roles se cambiaron, el hombre se queda espantado porque no está preparado para eso. Entonces debemos que reeducarnos y entender que la mujer, igual que el hombre, somos realmente psicológicamente igual. Eso demuestran los estudios psicológicos. Y los cambios que hay son realmente cambios sociales o culturales, no inherentes a nuestra naturaleza. Claro que hay hombres muy agresivos, más agresivas que tú y yo, o hay hombres muy suaves. Entonces, no es cuestión de género, sino de psicología. Por eso es tan importante entender la psicología. Hablo mucho de psicología en mi libro. Y entonces, si uno ve la historia, le va a entender que eso siempre era así, que eso no es nada nuevo. Lo que es nuevo hoy es nada más que eso se permite o se defiende, ¿no? Una mujer no iba a gritar en años 60 a su esposo, eso era muy raro. Hoy en día es normal. Si un hombre te ponía el cuerno, pues muchas mujeres aguantaban, decían, ok. Hoy en día una mujer no... muchas mujeres no van a tolerar eso. Y esos son los cambios a que hombre no está preparado, la mujer sí, y ahí es donde sí, muchos hombres igual se ven frustrados o amenazados por la mujer empoderada. Pero eso es un proceso natural, por eso hay que desarrollar la psique y entender que no somos personas físicas, sino psicológicas. Pues muy interesante, Denise. El libro está increíble, de verdad. Tienen que leerlos, es obligado, chicos, es obligado que lo lean porque habla de todos estos aspectos, ¿no? Sociales, económicos, políticos, psicológicos, como lo estás comentando. Entonces, vale muchísimo la pena. Y bueno, ahora estamos muy interesados en conocerte a ti, Denise. Okay. La verdad te me haces una persona muy, pues... interesante intelectualmente, pero también muy humano. O sea, me refiero a esto con que eres una persona muy sencilla, a pesar de todo el conocimiento que tienes. Y pues nada, me gustaría conocer un poquito más de ti. De hecho, estaba escuchando que aprendiste a leer a los 3 años. Sí, así es. Ah, sí. ¿Me quedé? ¿Qué? ¿A los 3? Sí, pues siempre, como desde niño en la escuela, siempre pensaban que yo era un nerd. Tenía como una reputación de intelectual en mi primaria y secundaria. Y sí, me gusta leer. Pero sí, con tiempo fui desarrollando mi lado, digamos, emocional. Y es algo que traté de incorporar en el libro. En prefacio simplemente hablo mucho de esas experiencias. Y es algo que a la academia, a la ciencia, quizás niega y de otro lado ignora ese lado emocional. Ese lado emocional es muy importante. Realmente, la mayoría de la gente no somos muy racionales, muy intelectuales. Pero todos somos emocionales. Somos emocionales. Todo. Tú puedes llegar a una persona con primaria trunca y ves emociones. Esa persona no lee libros, no. O sea, y esa idea, como la academia se quedó poco emburbujada en esos conceptos intelectuales, académicos. Pero la vida real no es así. Eso es como un pequeño porcentaje. La mayoría de la gente no son intelectuales, no tienen un raciocinio muy desarrollado, sino son emocionales. Y ahí es donde debemos que conectarnos a nivel emocional. Eso es lo que nos hace humanos. Sí, porque se refleja en la actitud. Sí. O sea, una sonrisa es lo mismo en México que en China, que en Europa. O sea, es algo universal. Porque demuestra eso, ¿no? O sea, igual no sabes hablar chino, pero sabes reírte, ¿no? Y con eso ya puedes, claro, puedes de cierta manera comunicarte, ¿no? Entonces es eso, dar valor poco más a nuestro lado emocional. Sí, soy como muy apasionado con ese tema, como pueden ver, soy como poco así también emocional, si me pongo así, fogoso, ¿no? pero sí, también, entonces hay que combinar ese lado racional, intelectual, con el lado emocional, para llegar a un mejor entendimiento. Ok, Denise, y cuéntanos ahora de tu vida personal un poquito, ¿tienes novia, Denise? No tengo novia. Chicas, no tiene novia, vamos a poner su teléfono al final. Y no sé, Denise, ¿te gusta la mujer mexicana? Sí, creo. Te iba a preguntar, o sea, ¿tú tendrías una descendencia? ¿Te atreverías a dejar raíces por acá? Pues creo que sí. Mira, como he vivido en varios países, sí tuve relaciones, digamos, con mujeres de diferentes culturas. Entonces, algo que yo siempre digo, la cultura es femenina, que los hombres todos somos iguales, y es un cliché,
pero ese cliché tiene su realidad, no lo dicen por nada, ¿no? Claro. Entonces sí, creo que, por ejemplo, la mujer mexicana, la manera en que ella actúa, es muy diferente a una mujer, digamos, estadounidense, o una mujer china, ¿no? Mientras el hombre americano, hombre chino, hombre mexicano, más o menos pues lo mismo, ¿no? No, sí, digo, suena chistoso, pero es la realidad. Entonces, como una mujer, realmente la cultura proviene de eso, como mujer lidia con ese avance de los hombres, ¿no? Entonces, porque eso vemos aquí en México, que vienen extranjeros de todo el mundo, no sé, de Europa, de América, de Japón, y tienen, por ejemplo, novias o esposas mexicanas. Y, por ejemplo, tú podrás llegar aquí a una mesa con un hombre francés que tiene novia mexicana, un mexicano con novia mexicana, un chino, un japonés, y todos esos hombres te van a contar de lo mismo. La misma historia. Sí, la misma historia. En cualquier parte del mundo la mujer Sí, tiene el mismo problema. Entonces viene un japonés y dice, yo no entiendo qué me quiere decir esa mexicana. Y un mexicano dice lo mismo. Y entonces dice, espérame, o sea, ¿cuál es el denominador en común? Es la mujer. Entonces sí, la mujer mexicana tiene un perfil psicológico muy peculiar, que es muy proveniente de esa cultura náhuatl. Entonces si leen ahí el libro van a ver esos costumbres, esa manera de pensar, es muy vigente hasta hoy en día. Entonces la cultura es femenina. Sí, la mujer mexicana es un caso psicológico muy interesante, que ya obviamente profundicé en mi investigación, pero sí, sí, digo, pues tiene sus ventajas y desventajas como cualquier cosa, pero sí, hay que entender que México está como está debido a su mujer, y Estados Unidos está como está debido a su mujer. Ahora, para ponerme poco más, digamos, controversial, entonces vamos a ese no como avances sexuales. Yo vivía en Estados Unidos. En Estados Unidos, si tú tiras la onda a una gringa, ¿no? Ella es muy sencilla, es como yes or no. Sí, exacto, si le gustas, dice sí, si no le sí. gustas, no, ahí en ese dicen, momento. Sí, o sea, no sé si puedo decir groserías aquí. Sí, adelante, sí, censura. Dices ahí, down to fuck, ¿no? Y ella, fuck yeah, fuck no. Ajá, y eso es. Pues no hay mucho complicar. Si tú ves así a una mexicana y le tratas de tirar la onda, pues ella es como mucho más compleja en su respuesta, o sea, no es como... Todo un cortejo, por ejemplo. Ajá, es todo un ritual, no hay así como, chingada, sí, chingada, no, es como, diga, igual si está en una fiesta borracha, pero digo en... Sí, a lo mejor hay sus momentos, pero para una conquista de todos los días no es así, o sea, no... No, exacto, entonces eso es muy diferente. Entonces el hombre gringo, ahí en Estados Unidos, así actúa y dice, oh, let's fuck, y ella, ok, yes or no. Y entonces viene a México y dice let's fuck, y la mexicana es como y empieza ahí toda una historia, ¿no? Entonces no hay esa no son tan directas. O sea, una mujer gringa es mucho más directa que una mujer mexicana. Lo mismo que la europea, ¿no? Sí, lo mismo que europea, depende de que Europa, por ejemplo, en Europa, digamos, del norte, las suecas, esas nórdicas, esas daneses, las mujeres son muy agresivas sexualmente, o sea, si te atacan, ¿no? Entonces, algo que una mujer si ve eso va a decir, anda de puta, ¿no? O sea, pero, claro. Por ejemplo, en Holanda, que tiene un índice de pérdida de la virginidad al menor edad, como creo que a unos 13 años en promedio, ahí las mujeres están educadas del que sexo es algo bueno y natural, y que una mujer, una niña, no debe que tener ninguna vergüenza de ir ahí conquistar un hombre o tener sexo. Entonces yo crecí en Croacia, en un pueblo turístico, se llama Rovinj, donde llegaban así literalmente miles y miles, decenas de miles de turistas de toda Europa. Y yo me recuerdo esas niñas suecas o holandesas llegaban así a unas vacaciones familiares con su mamá, con su papá, con su hermanito, y ella tenía 14 años. ¿Y te decían qué onda? No, y está ahí con su familia, y ella en la noche va al antro, los 14 años, sale al antro, va ahí a hacer sus cosas, ¿no? Y luego viene a la casa y dormir, y los padres nada, normal. Está en la playa ahí ligando a un croata ahí enfrente de sus padres. Yo me imagino eso en México, que tú vas con tu familia, tú tienes 14, 5 años, era una niña mexicana, con su papá ahí en la playa, y él enfrente de él, ahí tirando a la onda a un chavito. Pues eso no pasa. O que vas a Acapulco con tu familia y dices, ay papi, ahorita voy a antro, echarme poquito, regreso en unas horas.
horas. Y tu papá, sí, hija. No, eso no pasa. Sí. O pasa muy raramente. Mientras, por ejemplo, en Holanda eso pasa comunalmente. Entonces son esos cambios, ¿no? Pero a ti, ¿qué te gusta? O sea, ¿a ti qué te gusta esa parte de la conquista? ¿O te gusta como una relación más directa? ¿Te gusta conquistar? Porque, pues, exacto, ¿te gusta conquistar? Bueno, O ser conquistado. O ser conquistado. sí, a mí sí personalmente sí me gusta como mujeres agresivas, ese estilo sueco y así, donde sí me gusta una mujer Y guapísimas además. Sí, además, que sabe lo que quiere y sabe decir claramente. Sí, yo creo que en general los hombres eso nos gusta. Sí, No algo todos, más directo. hay No veces que todos. espanta. Espanta, pero digamos en un ámbito natural, ¿no? O sea, tú estás en un antro borracho y cachondo y hay una mujer se te avienta, no te vas a espantar, ¿no? No, claro, ahí vas a decir, sí, venga, pero a lo mejor al otro día ya no vas a saber si llamarle Exacto, o no. al otro día, lo que voy, entonces naturalmente sí, pero cuando uno empieza ahí a hacer todo un análisis de lo análisis psicológica. Entonces creo, sí me gusta una mujer más clara, más directa, más agresiva, pero sin embargo ese todo proceso de ritual del conquistar es muy bueno para un filósofo, ¿no? Es muy bueno para pensar. Entonces sí, ahí sí me aporta mucho, digamos, intelectualmente de tratar de hablar con ellas y llegar así a unos acuerdos y así, sí, es muy difícil, es mucho más como requiere ese esfuerzo, ¿no? Sí, no es casualidad que los niños tengan desde niños, esa inquietud por quererle arrancar la cabeza a las muñecas y saber qué tienen adentro. O sea, es como les resulta tan extraño. ¿Cómo funciona? Sí, o sea, es que los niños es como, ¿qué tiene esta muñeca? O sea, ¿qué hay adentro? Y por eso tienen esa tendencia de pronto, o sea, no en todos los casos, obviamente, pero sí hay una inclinación de saber cómo está compuesta, ¿qué hay adentro? O sea, niños te estoy hablando pequeñitos, 3 años quizás, ¿no? En etapa de desarrollo. Entonces, el querer entender cómo está estructurado el cerebro de la mujer viene ya también en su chip, o sea, es inquietud que tienen de saber cómo funcionan las cosas, ¿no? Por eso ustedes también son como, a ver, muy analíticos. Bueno, es que también hay veces que, por ejemplo, personalmente a mí me gustan los retos, ¿no? Que bueno, depende del momento de tu vida, porque dices, no, es muy difícil, no quiero desgastarme ahorita, tengo muchos proyectos, tengo muchas cosas que hacer. Si ahorita te gustaría entender a una mujer cómo le funciona la cabeza. No. Güey, me gusta, vamos a hacer esto, vamos a ver tales días y va a funcionar así. Pero esta parte de no sé qué quiere, no lo puedo entender. Sí, nosotros somos de no, y la verdad es que muy en el fondo es un sí, es como un síguele diciendo. Sigue, yo te voy a seguir diciendo que no, pero en el fondo es un sí. Y no lo digo nada más yo, o sea, ella ha hecho un sondeo ahí en general. Y eso es un costumbre náhuatl, o sea, eso nos habla Sahagún en su escrito. Sí, la mujer indígena fue indoctrinada por su madre de siempre rechazar las peticiones del hombre. Entonces cualquier, por ejemplo, propuesta de matrimonio usualmente fue rechazada la primera vez. O sea, eso era la costumbre. Otra cosa que es muy interesante que dices, y vamos ahí a un tema muy interesante, se creía si la mujer rechaza al hombre de una forma explícita, se dice no, que eso pudo haber llevado a una violación. Entonces, por eso ella no puede decir como no, o y no de una forma explícita, sino como debe que decir como no, engañarlo, como sí, suavizar ese no. ¿Por qué? Porque desde niña fue indoctrinada que si tú dices no al hombre, eso lo va a enojar y él te va a violar. Por eso siempre me he preguntado, o sea, culturalmente, nosotros normalmente cuando hablamos decimos una afirmación y después una negación, ¿no? Como... Qué peculiar. Como, vamos al cine, ¿sí, no? O sea, ya... Sí. Es eso, en México sí es cierto, ¿ves? Culturalmente es mal visto decir no. Eso está igual muy bueno, pero tienen que entender, eso tiene unas ramificaciones muy amplias en el mundo. Eso igual está bien en términos, digamos, de relaciones, pero imagínate en ámbito laboral, que tú como tratas de vender algo y la persona no te quiere decir no, y tú te gastas todo tu día haciendo presentación, y él no te sabe decir no. En Estados Unidos no hay de eso. Entonces tú vienes propones algo y él te dice yes or no, thank you, bye, next, boom. Entonces en México pierdes todo el día para un no eventual.
ahí sí te perjudica mucho esa inhabilidad de decir no. Yo siempre digo, el poder proviene de habilidad de decir no. Es muy fácil decir sí, solo aceptar todo. La fuerza proviene del decir no. Correcto. No. Entonces sí, ahí sí creo, gente no sabe que somos criaturas de hábito. Entonces si tú tienes un hábito y siempre te enseñan pensar y actuar de una manera, a la mera hora pues no es como que te vas a cambiar y vas a seguir con ese mismo hábito que igual en otras circunstancias va a ser muy perjudicable. Claro. Claro. Denis, qué interesante, siempre es un gusto escucharte, leerte ahora más y pues nada, estamos ahora celebrando justamente la caída de Tenochtitlan. Nos estabas contando antes de iniciar con la grabación un poco de esto. ¿Quieres agregar algo referente a Sí, claro. Como decía, el 13 de agosto se cumple 500 años de la caída de Tenochtitlan. Entonces ya ahorita aquí en Zócalo están construyendo reconstrucción de ese gran templo mayor mexica. Ajá. Entonces sí vemos también ahorita con ese gobierno actual un acercamiento a las culturas indígenas que a mí personalmente me gusta mucho. Hay que entender que yo soy pro indígena. Pero también el problema es que muchos de esos movimientos indigenistas no reconocen la posición de la mujer indígena, porque una cosa es el hombre indígena y otra cosa es la posición de la mujer indígena. Entonces para ellos, claro, es muy difícil entender que pobrecito Cuauhtémoc, Moctezuma y Cuitláhuac, pero qué pasa con sus mujeres que vivían en Arenes. Entonces hay que ver ese lado femenino. Entonces se cumple 500 años, vemos un gran interés del público en general por esos temas, me encanta, pero hay que entender también el lado femenino. Solo se habla de los hombres, de Cuauhtémoc, de Cuitláhuac, pero no se habla tanto de la mujer indígena. Hay que entender a ella, su posición, y entender que ese cambio que se dio... Para esto lean el libro, por favor. Sí, hay que leer y el la libro. importancia que tiene en la historia, ¿no? Como tú dices, si México es lo que es hoy, es por la mujer. Absolutamente. Sí, y sí, siempre se habla de esos padres de la patria. La palabra patria proviene de patriarcal, del hombre, ¿no? Que esa idea para mí naturalmente es ridícula. Es ridículo pensar que el padre es la fundador, cuando es obvio que eso es la mujer, la madre, desde sus hijos, la vida proviene desde su vientre. Entonces, esa idea que padre patriarcal, ¿no? Es poco errónea, ¿no? Y también es tradicional. Entonces hoy en día deberíamos que hablar de la madre de la matria, ¿no? Que será Malinche, Malinche, ¿no? Entonces ella es la madre, no Cortés, no Cuitláhuac, no. Es la Malinche, es la mujer indígena, y eso lo demuestra la genética. Eso es lo que se preserva, autóctono de ese país, se preserva en la mujer. Mucha charla tenemos contigo, Denis, pero bueno, te agradecemos este tiempo que nos has dado, esta conversación tan rica. Esta lección, ya aprendí muchísimo, la verdad. Un poco avergonzado porque me encanta mi cultura, pero cuando habla personas como Denis, que es de otra cultura, de otra nacionalidad, y sabe más que yo, sabe pronunciar mejor las palabras con raíces de México, pues sí me da un poco de vergüenza. Sin embargo, nunca es tarde para aprender. Yo me quedo con una gran lección, con una gran enseñanza, y muchas gracias por estar aquí en Sin Credenciales, Denis. Gracias. Nada más por terminar, quisiera agregar cómo el público puede adquirir mi libro. Son varias formas. Una es contactándome personalmente en mis redes, Zucame Book en Facebook o zucamebooks@gmail.com por mi correo. Entonces les hago entrega en paquetería o en persona aquí en la ciudad con una dedicatoria. Otra manera es en Mercado Libre. Ahí van en Mercado Libre, solo ponen en buscar Conquista Femenina, les sale mi libro. Y otra manera es que prontamente va a estar en librerías Sótano, El Sótano. Entonces esos son como 3 maneras principales de adquirir mi libro. Gracias, Denis. Gracias, y pues nada, estamos y los esperamos. Sí, síganos, chicos, aquí van a aparecer nuestros datos, y fue un gusto platicar contigo, Denis. Gracias, Xochitl. A ti. Hasta luego. Buena tarde. Tlazohcamati. Ok.